Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de ¿qué son los trastornos mentales? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Brain to Brain. Me gustaría empezar este primer episodio presentándome. Yo soy Víctor Delgado, soy psicólogo y como buen psicólogo me apasiona el estudio del ser humano. Estoy especialmente interesado en la psicología clínica, la psicología social y en la neurociencia. He creado este podcast para crear un espacio donde se pueda compartir información para entendernos mejor a nosotros mismos, entender por qué actuamos como actuamos y qué hay detrás de nuestras decisiones. Además, me gustaría que este espacio me permita conocer nuevas personas que también disfruten estos temas, así que si tienes preguntas o comentarios, me encantaría escucharte. Puedes escribirme por Facebook o Instagram. Las redes sociales las puedes encontrar en la descripción de este episodio. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? El tema que escogí para abrir este podcast es acerca de los trastornos mentales. Vamos a entender qué es lo que conocemos como trastornos o enfermedades mentales. Además, vamos a mencionar los trastornos más comunes en la población general. Igualmente, vamos a desmentir algunos mitos sobre los trastornos mentales. Entonces, comencemos. ¿Qué es un trastorno mental? Este es un concepto que utilizamos cotidianamente, sin embargo, hay una definición mucho más precisa y es la que vamos a hablar el día de hoy. El término de trastornos mentales se ha ido transformando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. En épocas anteriores, como en la antigüedad, como en la Edad Media, los trastornos mentales eran entendidos como la consecuencia de un agente externo a nosotros, por ejemplo, demonios, espíritus o divinidades. Así entendíamos las enfermedades mentales, ya que no teníamos herramientas para estudiarlas o un método para estudiar los trastornos mentales, por lo que decidíamos entenderlos como algo provocado por alguna divinidad, algún espíritu o algo sobrenatural. Sin embargo, posteriormente, con el avance de la ciencia y la tecnología, se han ido descubriendo las causas de los trastornos mentales. Estos se pueden clasificar en problemas orgánicos y problemas del individuo con su entorno. Esto quiere decir que, por un lado, puede ser que haya problemas en lo biológico, en lo genético, y que esos problemas físicos estén impactando en lo mental, lo corporal impactando en lo mental. Y por otra parte, puede ser que el individuo tenga algún conflicto con su entorno, es decir, que tiene problemas con las personas con quienes interactúa y con las situaciones a las que se ve expuesto. Además, podemos entender un trastorno mental como una incapacidad comportamental, psicológica o biológica que no es esperada en un contexto cultural particular. Esto quiere decir que un trastorno puede considerarse como tal en una cultura particular y en otra no sería considerado como patológico, no sería considerado como trastorno mental. Además de esto, el trastorno mental impide el funcionamiento normal de la persona. Además, genera malestar e incrementa el riesgo que la integridad del individuo se vea afectada. Para entenderlo mejor, hay cuatro componentes que un trastorno mental debe cumplir para ser diagnosticado. La primera es que hay una disfuncionalidad psicológica, es decir, que hay un mal funcionamiento en los pensamientos o en las emociones o en los comportamientos de una persona. Por ejemplo, una persona que tenga depresión puede manifestar sus síntomas a través de la irritabilidad, es decir, que con situaciones que normalmente podríamos manejar con facilidad, esta persona explota en situaciones en las que normalmente podríamos controlar nuestras emociones, nuestras reacciones. Entonces, aquí hay un problema con la regulación de emociones que desencadena un comportamiento que le desfavorece a la persona. Entonces, aquí estamos hablando de una disfuncionalidad psicológica.
El segundo componente es el malestar. La persona con un trastorno mental, en gran parte de las ocasiones, sufre un malestar intenso, emocional e incluso físicamente. El tercero es que un trastorno mental es incapacitante, es decir, que impide que la persona pueda desempeñarse satisfactoriamente en los diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, una persona con ansiedad social va a evitar tener contacto con las personas que seguramente necesita. Entonces, en su trabajo, en sus estudios, no va a poder interactuar con las personas que necesita interactuar, por lo que se va a ver perjudicada en esta situación. Entonces, realmente esta situación de trastorno mental se va a convertir en una cosa que incapacite a la persona, que no le permita desempeñarse adecuadamente, normalmente en las áreas de su vida que ella o él necesita. Por lo que consideramos que un trastorno mental es incapacitante. El cuarto componente es que no es culturalmente aceptado. Hay que tener en cuenta las normas sociales que hay en una determinada cultura. Los trastornos mentales se definen con la relación a las normas y valores culturales, sociales y familiares. Los límites entre la normalidad y la patología no están muy bien determinados. Hay algunos tipos de comportamiento que pueden considerarse en una cultura como patológicos y en otra no. Por ejemplo, hay diferentes códigos de vestimenta en diferentes culturas. Lo que para nosotros resulta normal, para otra cultura puede ser que no. Entonces, si una persona, por ejemplo, con Alzheimer en nuestra cultura llega a un sitio público y se quita la ropa, seguramente va a ser tomado como algo patológico, mientras que en otras culturas el carecer de ropa o el carecer de la cantidad de ropa que nosotros portamos no va a ser tomado como patológico porque la gran parte de los miembros de esa comunidad, de esa cultura, tienen ese código de vestimenta. Aquí cabe aclarar que ninguno de esos criterios por separado es suficiente para diagnosticar un trastorno. La combinación de estos es lo que genera un diagnóstico de un trastorno mental. Entonces, no basta que provoque malestar porque puede ser otra cosa. Por ejemplo, un duelo es una situación que obviamente va a causar malestar, que va a causar una tristeza e incluso puede ser incapacitante porque pues está en ese proceso de superar la pérdida. Sin embargo, es una respuesta normal y culturalmente aceptada. Cuando uno tiene una pérdida, es normal que se vea afectado anímicamente, por lo que una respuesta de tristeza ante una pérdida de un ser querido no puede ser calificado como patológico, porque esto es una respuesta completamente normal en nuestra cultura. Así que lo importante es que se consideren todos estos componentes a la hora de determinar si una conducta es patológica o es normal. No en todos los casos va a cumplir los cuatro componentes, pero es importante qué tanto está afectando a esa persona y en qué medida se puede determinar como una conducta normal o como una conducta patológica. Es por esto que para diagnosticar un trastorno mental es necesario entrenamiento especializado y experiencia clínica, ya que hay que identificar síntomas, comportamientos y diferentes factores que pueden estar influyendo en la vida del paciente. Entonces, no hay que tomarnos a la ligera este tema de diagnosticar o determinar si una persona tiene un trastorno mental, porque por un lado puede estar teniendo una respuesta completamente normal y completamente esperada ante una situación que le esté generando malestar. Y por otro lado, no podemos determinar con precisión qué tipo de trastorno, si es que lo tiene, está padeciendo esta persona. Bueno, ahora que hemos entendido que es un trastorno mental, continuamos con cuáles son los trastornos mentales más comunes. En principio, hay que decir que los trastornos mentales no es algo raro en la población mundial. Esto porque el 15% de la población mundial sufre algún trastorno mental. Es decir, que una de cada 7 personas tiene uno o más trastornos mentales. Es decir, que si nos metemos en una habitación con 7 personas al azar de cualquier parte del mundo, es probable que una de ellas tenga un trastorno mental. Entonces, esto nos muestra que los trastornos mentales no es algo tan extraño como se nos ha mostrado. Ahora sí, el trastorno mental más frecuente es la ansiedad. 284 millones de personas en el mundo experimentan este trastorno, es decir, el 3,7% de la población mundial.
Siguiendo a la ansiedad está la depresión, ya que el 3.4% de la población mundial, es decir, 264 millones de personas alrededor del mundo, tienen depresión. Después de la depresión están los trastornos asociados al consumo de sustancias. Aquí también entra el consumo de alcohol o conocido como alcoholismo. El 1.4% de la población mundial padece de este tipo de trastornos. Estos son los trastornos que ocupan los tres primeros puestos a nivel mundial. Sin embargo, hay países que tienen más casos de depresión o más casos de problemas con sustancias. Pero en general, estos son los trastornos que más tienen casos alrededor del mundo. Debido a que se ha estigmatizado la salud mental, se ha dejado de visibilizar estos casos, estos trastornos, pero es importante conocerlos porque es relativamente frecuente y no es un problema del que deberíamos alejarnos, sino por el contrario, deberíamos prestarle atención para que las personas puedan tener un mejor tratamiento y de esta manera puedan resolver sus problemas y superar el trastorno que los está afectando. Ahora sí, vamos a desmentir algunos mitos que hay sobre los trastornos mentales. El primero es algo que creo que ya quedó suficientemente claro y es que un trastorno mental es algo muy poco frecuente. Como dijimos anteriormente, es algo que realmente aqueja a gran parte de la población y no es algo poco frecuente. Muchas personas sufren un trastorno mental y solamente hay que reconocerlo y tratar de ayudar a estas personas con un tratamiento adecuado. El segundo mito es que una persona que tiene un trastorno mental se puede considerar como loco. Bueno, este término es muy amplio y se puede malinterpretar además de estigmatizar a la persona. Realmente la palabra loco no nos dice nada de la situación de esta persona. Esta persona puede estar teniendo problemas particulares ante situaciones particulares y solamente va a tener un tratamiento y una recuperación efectiva si se identifica y se trata el problema. De nada sirve utilizar estos términos que solamente estigmatizan a estas personas. El tercer mito que se debe desmentir es que las personas con enfermedades mentales son violentas e impredecibles. Hay casos muy particulares en los que sí, las personas se vuelven violentas y se vuelven impredecibles. Sin embargo, esta es la excepción. Las personas con trastornos mentales usualmente pasan desapercibidas, o sea, nadie se da cuenta que esta persona tiene un trastorno mental hasta que esa persona lo manifiesta explícitamente, verbalmente, y solamente es porque se le ha prestado muchísima atención a estos casos de pacientes violentos, por ejemplo, en películas, en series, y es por eso que nosotros tenemos la imagen de que las personas con trastornos mentales tienden a ser agresivas. Sin embargo, esta, como lo digo y lo repito porque es muy importante, es la excepción más que la regla. Para cerrar este episodio me gustaría que recordáramos los cuatro componentes que caracterizan un trastorno mental. El primero es que hay una disfuncionalidad psicológica, el segundo, hay un malestar presente en la persona, el tercero es que es algo incapacitante y el cuarto es que no es culturalmente aceptado. Este es un tema muy delicado y aquí lo hemos tocado con cuidado, pero superficialmente. Hay muchísimo por hablar de este tema y ya le dedicaremos tiempo a hablar sobre los trastornos mentales más comunes y otros que no lo son tanto. Por ahora, me gustaría recomendarte una película que trata de un trastorno mental conocido como la amnesia anterógrada. Esta película se llama Memento, es de el año 2000 y se trata de un detective que es incapaz de generar nuevos recuerdos. Esta película me parece importante para reconocer lo incapacitante que puede ser un trastorno psicológico. Cuéntame si te gustó la película, cuéntame si te gustó el podcast, déjame saber qué piensas sobre este tema y dime sobre qué te gustaría que habláramos en un próximo episodio. Eso es todo por ahora, gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.